Hoy visitamos la ciudad más importante del nacimiento y fundación de los Estados Unidos de América, donde se encuentran algunos de los íconos culinarios más famosos de este país. No te lo puedes perder. Oh, and here is our favorite part of the flight, the end, y'all. Welcome to Philly, where the local time is on your phone. This is about 6:17 a.m. I know you're ready to go. Trust me, I am too, but we must remain seated. Please seatbelt securely fastened until we have reached the gate. Sí, llegamos al aeropuerto de Filadelfia. El Aeropuerto Internacional de Filadelfia. Y hoy vamos a comenzar la travesía por todo Filadelfia. Probando en la calle, pero en Filadelfia. Son 48 horas, ¿cómo tal? ¿Cuántas horas? Son como 48 horas, un chin más. Poquito más de 48 horas. 48 horas probando la cocina aquí en Filadelfia. No te lo pierdas. Para disfrutar y conocer una ciudad es más que importante utilizar sus medios de transportación pública. Hoy vamos a viajar desde el aeropuerto de Filadelfia hasta el centro de la ciudad. Para esto, utilizamos el kiosco y compramos unos boletos de ida. Por solo $6.75 obtienes un boleto de ida. Pagas con tarjeta o con dinero en efectivo. Introduces tu código postal. Si quieres o no el recibo. Y voilà, aquí está tu boleto. Y el tren aquí esperando por probando la cocina. No, en realidad tiene unos horarios establecidos de salida y tuvimos que esperar alrededor de 20 minutos para irnos. Nos dirigimos al centro, que en cualquier parte de los Estados Unidos podría llamarse el downtown, pero aquí en Filadelfia es el centro. Y la última parada del tren es aquí en la calle 30. Miren qué clase de estación. Esta es la principal estación de tren de pasajeros de Filadelfia. Y es una de las estaciones ferroviarias más grandes y concurridas de toda la costa este de los Estados Unidos. Y un punto de conexión muy importante del sistema ferroviario de Amtrak. Con una fachada impresionante al estilo neoclásico. Y fue construida, inaugurada en el 1933. Para poder llegar al punto inicial de nuestra travesía en el día de hoy, tenemos que tomar el trolley, que es una especie de tren pequeño, parecido a una guagua, pero que está por debajo de la tierra. Miren cuántas edificaciones hermosas tiene esta ciudad. Y una cantidad inmensa de parques.
Y monumentos, mejor ni te cuento. Ese edificio que ven ahí con esa cúpula es la Catedral Basílica de San Pedro. Miren qué hermosura. ¿Y saben qué es esto? Un inmenso órgano de aire. Impresionante. A veces hay que descansar, papito. ¿Qué dice? En este punto ya hemos recorrido aproximadamente 2 millas. Miren la clase de fila que hay aquí para tirarse una foto con la estatua de Rocky. Bueno, en nuestra primera visita a la ciudad de Filadelfia, definitivamente que está una ciudad súper hermosa. Muy hermosa, bella, me encantó, me está encantando. Ya nos falta mucho más que recorrer, pero es una ciudad acogedora, muy linda, muy tranquila, me encanta. Entre un estilo como antiguo, en el sentido de la infraestructura, o sea, de la arquitectura, contemporáneo, pero también al mismo tiempo moderno, ¿verdad? Y moderno, muy entre bonito. Contemporáneo y moderno. Sí, exacto. Muy bonito. Estamos ahora mismo frente al museo de arte de aquí de la ciudad de Filadelfia, cerquita de la estatua de Rocky. Estas que están aquí atrás son las escaleras de la película de Rocky. Que lo logramos, subimos y lo logramos. Yo lo subí corriendo, pero tú subiste caminando. No, subimos trotando. Yo lo subí corriendo. Subimos trotando los dos. Sí, pero lo mira, logramos. aquí atrás, bella. Allá atrás se ve la ciudad. Pero muy hermosa, ¿verdad? Llena de museos, de parques dedicados a héroes de guerra, dedicados a la libertad. Bueno, aquí fue que se firmó la Constitución. También muchos parques también dedicados a Benjamin Franklin. O sea, mucha gente, de verdad, que influyeron mucho en la historia de Estados Unidos. Y saben que el aeropuerto de Filadelfia visita más de 36 millones de personas al año. Así que es un aeropuerto bien... pero de verdad que yo no lo encontré muy higiénico. Me pareció como un subway casi. Pero sin embargo, la primera impresión, bueno, es como que... Es un aeropuerto bonito, no es feo, pero la verdad que comparado con otros aeropuertos que hemos ido recientemente, pero cuando llegas a la no había ciudad, ni papel de baño en el inodoro, imagínate. Pero cuando llegas a la ciudad es hermosa, es otro ambiente, es para pensadores, incluso dicen que es una de las ciudades que recomiendan para vivir y para pensadores. Así que bueno, sí, ahí, miren ahí la estatua del pensador, de Zinker, está ahí. Sí, antes los pensadores se sentaban a pensar ahí nudo en el monte, y ahora se sientan en el toilet del baño a pensar ahora. Me encanta, bella, hermosa, tienen que visitarla y esperen que vamos a visitar muchos sitios de comida. Ya fuimos al primer sitio y verán el video de lo primero, de los Presley, lo que nos comimos, riquísimo todo, y nos falta. Esperen el de esta tarde, que va a ser mejor que nunca, el mejor de todos. Pues nos vemos. Nos vemos.
Vinimos a refrescarnos un ratito. Esto es al principio del museo o si lo coges, O al final, dependiendo. O al final del museo. Detrás del museo de arte está. Esto está un poquito como, qué sé yo, cuánto, a 200 metros, 300 metros más o menos, un poquito más. Es como un parquecito de agua, que hay botecitos, la gente se baña ahí como un laguito. Como siempre le digo a Met, consígueme algo de tomar frío, un refresquito, hielo. Pero yo le traje una cervecita. Ella no bebe cerveza, pero hoy la va a probar. A ver, yo no sé cuál de las dos la que te gusta. Hay una que es como que saborcito naranja. Salud. Con la izquierda, con la izquierda. Con la izquierda. Salud. Salud. Yo no sé si es esa, pruébala primero. Ahí sí es la que te gusta. Esta es bien maltosa. Bueno, las dos son maltosas. A ver. Parece que Ella está buenísima. Vamos. No, me quedo con la primera. Sí, porque es más rubia, más light. La malta sin azúcar. Es que ella no bebe cerveza. Esto es una tipo IPA o algo así. Lo en brown. La auténtica malta alemana. No, está buenísima. Esa es una sidra amarga. ¿Sidra amarga? Diablo, qué comparación. Ya ustedes ven, es que no bebe cerveza ella misma. Ella no sabe lo que es Pero eso. está buena. Al que ¿Ves? le gusta la cerveza le va a gustar. El Y que, hace mucho frío. el que bebe medalla o presidente no sabe lo que es esto. Esto está, o bohemia. Esto está mucho mejor. Salud para ustedes. Seguimos. Y aquí llegamos al Reading Terminal Market, uno de los mercados públicos más antiguos y populares del país. Ha sido un elemento súper importante en la gastronomía y cultura de Filadelfia por más de un siglo. Esta edificación solía ser la estación del tren de Reading Terminal, que a medida que pasaron los años y fue disminuyendo el uso del tren, convirtieron esta terminal en un centro gastronómico, y no cualquiera, el más importante de Filadelfia. ¿Y saben desde cuándo? Desde 1893. Ni su abuelito pensaba en hacer. Pero tú sabes lo más importante, no olvides darme like. Eso es sumamente importante para que YouTube recomiende mis videos. Ayúdame. Y nuestra primera parada es Miller Twist. Los Pretzels más famosos de toda esta área. Y no los más famosos, los más deliciosos. Y eso que usted ve ahí son Pretzels rellenos. Y aquí están los clásicos. Bien, ok, lo primero que vamos a probar va a ser Miller's Twist. Miller Twist, vamos a probar primero. Que son los pretzels. Vamos a ver, tenemos el pretzel original. Se ve súper bien. ¿Y la salsita que me trajiste cuál fue? La de queso. Ábrela. Vamos a probarla de una vez. Vamos a probar la de queso. Vamos a poner un pedacito aquí. Agarra ahí. Pregunte también. Y vamos a probarla con la de queso. Vamos a probarla con la de queso. Yo lo quiero probar solo. Diantre, es que diantre sabroso, ¿verdad? Me encantan los secos. Y es esponjoncito. Y entonces como el glaze que tiene, es saladito y al mismo tiempo, o sea, tiene como pedacito de sal. Y como mantequilla parece, ¿verdad? Me encanta así, no le pondría queso. Delicioso. Muy bueno. Muy rico. Pero vamos a echar un chin de queso, pero me trajiste queso picante ahí. ¿Qué es esto?
Esto es como con miel y picante. Miel y picante. Muy bueno. Solito me lo como. Muy, muy bueno. Wow, wow, wow. Ahora pedimos otro pretzel, pero este Tiene jamón, queso y huevo. Este es jamón, queso y huevo. Mira, 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 mira. O sea, mira el tamaño del pretzel, este. Tienen mucha variedad. Tienen jamón, Está queso, súper huevo, bueno. Tienen de steak. A ver, Tienen que no de veo, rico no veo. jamón y queso. Wow, vamos a partirlo por la mitad. Espérate. Vamos a partirlo para que no se nos haga un tollo. Pártelo. Ah, que fui para los partes para yo firmar aquí porque también tengo que ser camarógrafo. Cámara 1 y cámara 2 soy yo hoy. Déjame ver eso por dentro. Jamón, queso y huevo. Jamón, queso y huevo. Es la misma masa del pretzel con la salsita por fuera, ¿ves? Que tiene como bolitas, pedacitos de sal, granito de sal. Pero el pretzel es súper, 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 ¿ves? Que tiene huevito y súper jugosito. Vamos a probar. Muy rico. El mismo pretzel, pero Muy. relleno. Muy rico, muy rico. Comería esto todos los días. Y esos pedacitos son sal. Comería todo esto todos los días de desayuno. Muy, muy, pero muy bueno. Es que la masa, o sea, es súper especial. O sea, la masa, no sé, no es un añuga perro como el que estamos acostumbrados a comer por ahí. Muy, muy, muy bueno. Wow, wow, wow. Bueno, pues seguimos comiendo y nos vemos ahora. Y nuestra segunda parada es en Dini. Famoso por su roast pork, su puerco rostizado, su sándwich de puerco rostizado. Un negocio familiar con más de 100 años. Imagínense. La familia Nicolosi fue quien fundó este negocio. Y en 1950, el fundador lo pasó a su hijo. Y ese muchacho que está ahí, ese señor, es su nieto. Bueno, esto lo compramos en Dinix. Es un... Esto fue un pork, ¿cómo se llama? Roast pork. Pero no tiene más papel que otra cosa. Vamos a abrirlo bien aquí. Ábrelo usted, Rigo. Wow. Wow. Miren eso, eso es fuleteado de arriba abajo. Wow. Vamos a partirlo. ¿Cómo sabe? Darte un pelón. Sí, lo pedimos original, De verdad que da. Mira, Bueno, dalo tú primero. mira lo que pedimos, mira lo que yo te digo, mira. Mira cómo está eso. Fuleteado de carne. Wow, y esto es como que, No sé cómo esto me es lo como, voy a comer, esto es como brócoli, ¿verdad? intentaré. Brócoli. Tiene brócoli, tiene Espinaca y brócoli parece. aquí brócoli. Mira cómo está jugoso eso. Y el pan es, aquí yo creo que son especialistas en pan. Ve, y el pan es, pero el pan, mira, ese pan es súper, mira. De la casa de ellos. ¿De qué casa? Ah, el pan de la casa, ah, sí, sí. De la de ellos. Vamos a probarlo. Vamos a probar. Muy bueno. El brócoli No se siente mucho. sí, no, pero es que le da un sabor diferente porque entonces
el cerdo, que es como un jamón de cerdo. Tiene como una salsa como con pimienta. Diantre, está muy bueno. Muy, muy bueno. El que tiene queso también. Que tiene quesito también, como un queso parmesano. Eso es lo que me sabía. Era queso parmesano que tiene. Claro. Muy, muy bueno. Lo comería todos los días también. Delicioso, delicioso, delicioso. ¿Sabes que tiene espárrago? ¿Tú le ves el espárrago? Sí, sabe espárrago. Pruébalo. Eso es pues una combinación de vegetales verdes. muy Pero está wow, wow, wow. Bueno, yo sigo comiendo aquí. Nos vemos ahora. Bueno, hasta aquí el video de hoy. No te pierdas el próximo, que va a estar muy bueno. Recuerda seguirnos en las redes sociales, suscribirte en YouTube y apretar la campanita.